Los capítulos 16, 17 y 18 del libro del Éxodo nos narran diversos aspectos de lo que está pasando el pueblo de Israel en este caminar hacia la tierra prometida, pero que sobre todo son imágenes reales de lo que vivimos, de lo que vive el hombre, de lo que vivimos cada uno de nosotros. Ya en el capítulo 16 se ve pues lo que sale del hombre cuando no espera en el Señor. Lo primero es las quejas, la inconformidad con la voluntad de Dios, con los tiempos de Dios sobre todo, y sobre todo también con el querer del hombre, o sea, lo que el hombre quiere, o sea, yo quiero esto, ¿no? Eh, Aquí el aspecto del agua, ¿no? Dice, llegan a un lugar donde el agua era amarga, en Mará, ¿no? Dice, ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés invocó a Yahvé, que le mostró un madero, ¿no? Y entonces Dios siempre les predica una palabra. Después dice Moisés, si escuchas la voz de Dios, ¿no? O sea, después de darte esto, de saber que te quejas de la voluntad de Dios, yo te doy una catequesis, por así decir, para que recuerdes lo que Dios ha hecho contigo, ¿no? Por aquí dice, si escuchas atentamente la voz de Yahvé tu Dios y haces lo que considera recto, si obedeces sus mandamientos y guardas todos sus preceptos, no te afligiré con ninguna de las plagas con que afligí a los egipcios, porque yo soy Yahvé el que te sana. En el fondo, aparte de decirte como si fuera una advertencia, o sea, yo no te he tocado con ninguna de las plagas a ti, o sea, te he rescatado para mí, y aún sigue la rebeldía. Más aún aparece este episodio conocido de la providencia del maná y la providencia de las codornices, en la medida en la que Dios da al hombre lo necesario. Por eso dice, lo recogían cada mañana cada uno según lo que podía comer, pues con el calor del sol se derretía, lo exacto para cada uno. Dice, unos recogieron más y otros menos, al medirlos con el Homer, que el Homer es la décima parte del Efá, que es una medida, no sobraba el que había recogido más, ni faltaba el que había recogido menos. Cada uno había recogido lo que necesitaba para comer. Eso es lo que da Dios. Pareciera que algunos tuvieran más, algunos tuvieran menos, que fuera la riqueza mal distribuida o los dones mal distribuidos. No, Dios da a cada uno lo necesario. Dios da lo que podemos comer, lo que podemos necesitar. Es por ello que nuevamente aparece otro episodio en el cual brota agua de la roca, en el cual Moisés, dicen que este episodio, dicen los rabinos que este episodio es el que de alguna manera hace que Moisés no entre en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Moisés no puede comprender, juzga al pueblo, no puede comprender cómo Dios pueda someterse a los caprichos del hombre, porque es Dios, ¿no? Y se enfurece contra el pueblo y sobre todo también de alguna manera se enfurece contra Dios porque Dios podría actuar de otra manera. Por eso dice, llamó a aquel lugar Masá y Meribá a causa de la disputa de los israelitas y por haber tentado a Yahvé diciendo, ¿está Yahvé entre nosotros o no? Que es en el fondo, como decía la pregunta original, ¿está Dios presente o no? O sea, Dios existe. Me han dicho que existe, pero al final veo el mal en el mundo, veo cosas que no van bien, veo que mi vida no está bien, entonces no sé si Dios existe. Y sobre todo, si Dios existe como le pasa a Moisés, por eso no es solamente el episodio del arrojo porque golpea dos veces o porque no debió golpear y si debió golpear como dicen tantas tradiciones, o porque debió hablar a la roca, no. Es que Moisés, en el fondo, se cree mejor que el otro. Porque claro, yo sí me fío de Yahvé de todo y este pueblo no, este pueblo siempre rebelde y tengo que hacer su voluntad, o sea, Dios hace su voluntad por medio mía y por eso ese es o sea, el creerse más que el otro, el despreciar al otro, el juzgarlo, pues hace que de alguna manera no experimentemos la tierra prometida, no experimentemos la libertad ni la vida eterna. Y más aún aparece una batalla contra Amalek, y Amalek es, digamos, la figura de todo el que está en contra del pueblo de Israel, y Dios sale vencedor. Pero aquí es interesante una cosa, porque dice que Moisés, mientras Moisés tenía las manos alzadas, vencía a Israel, pero cuando las bajaba vencía a Amalek. Como los brazos de Moisés se cansaron, ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentase, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos uno a cada lado.
Esto es importante porque Moisés, lo que hace Moisés es orar, levantar las manos al cielo. Y llega un momento en que nos cansamos y necesitamos la ayuda de alguien. Por eso es que ese tiempo, y espero que podamos volver a esta comunión. A veces nosotros nos volvemos tan independientes, aún siendo de repente casados, aún siendo presbíteros, no te crees independiente de, ¿no? Como ya estuve en el seminario, ahora soy independiente, soy cura, ya terminé todo. El obispo me encargó eso, entonces soy independiente igual. Te casaste, ahora vivo independiente, ¿no? Trabajo, en el trabajo, ¿por qué añoramos tanto el trabajo ahora o por qué lo idolatramos? Porque ahí soy yo, no está mi esposa, no está mi esposo, no están los hijos que me ponen de frente a la realidad. Entonces, este es el problema, entrar en la comunión de la oración. Por eso yo espero que este tiempo de la Semana Santa, que ya está a puertas, podamos hacer la oración no solamente personal, sino comunitaria, que está bien ambas, pero no puede privilegiarse solamente una, sino ambas. Y por ello, porque necesitamos de la ayuda del otro, hasta para rezar. Luego aparece ya en el capítulo 18 esta visita de Jetro a Moisés, y en el cual también la institución de los jueces. ¿Por qué? Porque de aquí, digamos, ya entendemos un poco, aunque en un método un poco rudimentario, la jerarquía un poco de la iglesia, porque está Moisés y se vuelve a personas concretas que tienen este espíritu para guiar adelante a su pueblo. ¿Por qué? Porque no podemos hacer todo, es lo que les decía al comienzo, la comunión, ¿no? O sea, si soy electricista, soy experto en electricidad, me especializo, hago lo que sea mis estudios, pero no soy experto en gasfitería. Necesito del otro, por más que sea el mejor, ¿no? O de repente, no sé, el diseñador de una plataforma web o lo que sea, necesito del otro para que arregle, no sé, la ducha de mi casa que se malogró. ¿Por qué? Porque al final siempre hay esta necesidad de ver al otro. Nosotros nos cegamos a ello, a veces pensamos que somos capaces de hacer todo. ¿Por qué? Porque existe el engaño original, como lo hemos visto en el libro del Génesis y lo hemos escuchado muchas veces. ¿Cuál es lo que mueve al hombre a pecar? Pues dice, seréis como dioses. Dios no quiere que sean como Él, y por eso mueve al hombre a decir, es verdad, yo puedo ser Dios, yo puedo hacer todo. Y al final no nos dedicamos a lo que debemos dedicarnos. Cuando delegamos, cuando no nos creemos imprescindibles ni en el trabajo, ni en el estudio, ni en la familia, ni en nada, pues las cosas van en comunión. Y nos dejamos ayudar y sobre todo nos vemos limitados, que eso es lo importante, o sea, reconocer nuestros límites, reconocer hasta dónde podemos ir. Y Moisés dice, sigue el consejo de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Eligió entre todo Israel hombres capaces y los puso al frente del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Estos administraban justicia al pueblo en todo momento. Los asuntos graves se los presentaban a Moisés, mas en todos los asuntos menores decidían por sí mismos. Esto es lo que Dios ha querido hacer también en el mundo, poner autoridades, ¿no? Podemos de repente no estar de acuerdo, pero es lo que Dios ha querido. O sea, Dios ha puesto a esta persona, le ha dado algún tipo de poder, empezando de repente por nuestro jefe o por el cabeza de la familia. Claro, la esposa a veces no va de acuerdo con lo que decide el esposo, pero el esposo es el jefe de la familia y está llamado a decidir. Lo mismo los jefes, los gerentes, no sé, los dueños, los presidentes, y así, igual que en la jerarquía eclesial. Dios ha querido eso, ¿por qué? Para que suscitar la comunión y el amor, porque Él también ha estado sometido, entre comillas, digamos, sometido en el buen sentido que se entiende de la Escritura, sometido al Padre. Como nosotros también nos llama a estar sometidos, porque por allí también pasa la voluntad de Dios, incluso en las equivocaciones de aquellos que tienen algún tipo de poder.